Seguimos con Carlos Raúl Hernández. Fíjate, Carlos Raúl. Este es el momento en que tú tienes que sacarlo todo para afuera, para que no te quede nada que te reprima, que te duela y puedas reconstruirte. Cuando uno en la vida le va mal, todo te va mal. Te botan del trabajo, la mujer te deja, los hijos no te quieren, te chocan el carro, te pasa de todo. Se te inunda el apartamento. Se te inunda el apartamento. Pero este no es un momento de decir, todo está mal. No, ya va. No. Este es un momento de decir, mira, aquí hay gente que tiene tiempo diciendo que hay que cambiar. El cambio se da si tú cambias primero, porque hay unos errores que se cometieron, que se siguieron cometiendo durante largos años, que tenías que pagarlos algún día. Y los pagaste en el momento, en la cúspide, cuando supuestamente tenías mayoría en el país, escogiste un camino, la primaria, la señora Machado, el radicalismo, la ofensa, la amenaza, pensando que el gobierno estaba débil con el esquema del 11 de abril otra vez. Yo soy el fuerte, el otro es el malo. Pero déjame terminar que tú hablaste no, perdona. O sea, acuérdate que yo también existo y además... además tú tienes mucho carácter. Sí, ya te iba a cachetear. Mira, este es un momento de poner los pies. Yo comparto contigo. Yo me acuerdo a Eduardo Fernández, que yo lo quiero mucho, le decía, mira, no te le pegas a la señora, porque si te le pegas a la señora, vas a tener el destino de la señora. Y sin embargo, Eduardo, bueno, porque la oposición giraba alrededor de ese discurso, bueno, va haciendo los hitos. Y así pasó con muchos. Elías Sayet, para ponerte un ejemplo. En el Atillo, la votación más alta, en la primaria, hacia Mario Corina, fue la votación del país porcentualmente. Bueno, Sayet tuvo que pagar a inhabilitaciones, todo lo que le pasó. Sin embargo, ganó, fíjate, gana Melena en el Atillo. Pero cuando tú empiezas a revisar el cuadro, te consigues cómo la realidad te golpea. Maracaibo, métete en Maracaibo. El alcalde de Maracaibo que estuvo aquí con nosotros, bueno, Di Martino lo barre. O sea, Rosales, Nuevo Tiempo, los partidos del Zulia, que fueron muy fuertes, están barridos. Porque no solo es la señora Machado que se equivoca, quienes la acompañaron, sino que todo el liderazgo asume un tema que no es que ella sola, no, los que se callaron, los que no dijeron nada, los cómplices. Es que es un problema, lo que te decía, es un problema de un liderazgo que no estaba a la altura un liderazgo entre comillas, unos cabecillas que no estaban a la altura de la tarea que se impusieron, por analfabetismo político. Y cuando digo analfabetismo político no me refiero a leer libros, sino a la carencia del saber específico del político, que es calcular los pasos y triunfar. Eso es lo que define a un político, no lo que haya leído o no leído. Y es que resulta que, por ejemplo, mira, uno ve la mayoría de los ejemplos exitosos, que no hay tiempo de contarlos aquí, pero uno muy reciente o muy próximo a nosotros, que es el caso chileno. Mira, es muy famoso el caso del presidente de Lagos, cuando era funcionario internacional, que un funcionario, no me acuerdo de qué organismo de las Naciones Unidas, que estudiaba la pobreza, ¿no? Y resulta que una vez en un programa de televisión se voltea la cámara, como hace dramáticamente alguna gente, y dice, y todo este problema va a terminar cuando usted, señor Pinochet, se vaya. Pero eso lo convirtió en la estrella, el candidato natural. La gente bueno, eso lo cuentan también en un libro muy famoso de transición que todos hemos leído, ¿no? Sobre las transiciones en el mundo. Bueno, y resulta que un buen día, bueno, él era del Partido Socialista, que había sido de los causantes de la caída de la democracia, pues el partido de Allende. Y en una reunión de la Concertación, él dice, bueno, mire, yo les tengo una noticia, y es que yo he hecho un estudio y una reflexión sobre lo que ha ocurrido, y yo no debo ser el candidato. Tiene que ser Alvin. El candidato tiene que ser Patricio Aylwin, que es amigo de Pinochet. Y entonces hubo uno de los duros ahí y le dijo, quiere decir que el candidato lo escoge Pinochet. Y exactamente eso es lo que quiere decir. En este momento no podemos... Ahora, si aquí hubiera habido un dedo de frente, un átomo de frente, bueno, la situación hoy sería muy distinta. Negociar con el gobierno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un gobierno de coalición, por ejemplo, que yo lo propuse en ese momento, vamos a hacer una coalición, como lo habían propuesto ellos además en 2019, cuando el otro personaje ese que llaman Guaidó, porque aquí hemos tenido Blancanieves y los 7 enanos. Es decir, podemos ver la historia de la oposición venezolana, se cuenta a partir de Blancanieves y los 7 enanos. Ella siempre diciendo su simpleza fracasada y los 7 disimulando hasta que terminan haciendo lo que ella dice.
Esa es la historia trágica de estos 26 años. Entonces, bueno, eso, mira, lo mismo ocurrió en Sudáfrica bueno, eso lo hemos contado tantas veces. Con Mandela pasa 26 años en la cárcel y hace vicepresidente a su carcelero, que fue de Klerk. Y entonces resulta que, bueno, gobierna y una maravilla lo que ocurre en ese momento, se estabilizó el país. Bueno, después se volvió a desgraciar por otras razones. Bueno, porque la política es así. Pero en todo caso, ahora, ¿cómo es posible que después de decirlo tanto tiempo, a esa señora no le hubiera entrado, pero ni un átomo de realidad por los ojos y por los oídos? Y entender que no es pateando el aguijón, como tú. Bueno, pero además lo más triste, tú no te acuerdas que los politólogos, 15 días antes de las elecciones esas de Mundo, que decía que se estaba disolviendo la coalición de gobierno. Lo decían todos los días. Bueno, creo que lo dijo hoy, ayer. ¿Quién? La señora Machado. Digo. Bueno, pero los politólogos estaban, uno particularmente, diciendo todos los días del mundo la coalición de gobierno está disuelta. Ahora, imagínate tú, el niño que es llorón Y la mamá. mamá que le da caga patadas. Entonces, claro, ahora esas son tragedias que están registradas y que está registrada en la historia del pueblo venezolano, en la manera como estamos viviendo, en lo que va a costar recuperar la oposición. Es decir, eso no puede, ahí sí vale la pena decir, no podemos olvidar. Y no podemos olvidar porque no se puede seguir cometiendo el mismo error, porque lo más grave de todo esto, y lo que revela además la carencia absoluta de talento político que hemos tenido, es que tenemos 26 años haciendo exactamente lo mismo. La abstención de 2005. La abstención de 2005, bueno, imagínate, Chávez que le gustaba tener poder y que lo quería todo, y la oposición que se abstiene, y entonces reforman los circuitos electorales, reforman la ley electoral, reforman las leyes que les da la gana, nombran los organismos públicos. Bueno, y resulta que los señores, los 7 enanos de Blancanieves no pudieron entender que ese es el resultado de la abstención, que eso es lo que pasa cuando la gente se abstiene, que deja el poder en manos de otro. Ahora, Carlos Raúl, fíjate, hay una reflexión que yo hago, porque, claro, los americanos, en sus peleas, siempre a los gobiernos que atacan y tumban y conspiran contra ellos, les ponen unas etiquetas: narcotraficantes, violan los derechos humanos, matan niños y se los comen, son bárbaros y no sé qué cosa. Todo eso lo hizo Netanyahu y es aliado de ellos. Entonces, la oposición radical repite lo mismo, narcotraficantes, todo eso que tú has dicho. Pero resulta que el gobierno, el liderazgo que está ahí una vez que muere Chávez, bueno, entiende que le toca un país complicado, porque cuando Maduro pelea con Capriles en la primera elección quedó ahí. Entonces quedó debilitado y ahí se le vino encima el mundo. Pero ese liderazgo comenzó a hacer una política pensada, inteligenciada, planificada, empezó a actuar que la oposición hiciera lo que ellos quisieran. O sea, demostró una habilidad que el liderazgo opositor no pudo igualar. No pudo igualar. Entonces, siempre cometiendo los errores. Y ese liderazgo, al final, en su planificación, fíjate, hoy están celebrando el cumpleaños de Chávez, pero tú ves después del 28, todo lo que ocurrió, eso estaba planificado. Pero hay una cosa que para añadir a tu exposición brillante. Muchas gracias, señor Raúl. La oposición venezolana ha estado 5 veces a medio metro del poder. Y por estupidez, esos los devolvieron para primera. Los sacaron a... Es una cosa inexplicable, por ejemplo. Para mí inexplicable. Bueno, recordamos el caso de Guaidó. Quédate en Guaidó para ir al corte, anda. Ya regresamos contigo.